Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Qué bueno poder saludar una vez más a todos ustedes en el nombre admirable, nombre glorioso y sublime de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo el Señor. Hoy, hablándoles acerca del libro de Esdras y particularmente, ¿quién es Jesús en el libro de Esdras? Si de Jesús habló Moisés, los profetas y los demás escritos del Antiguo Testamento, tenemos que descubrir a Jesús en cada uno de los textos, de los libros sagrados del canon hebreo. Esdras es un texto que nos habla de la restauración espiritual de Israel, la Israel postexílica. Han venido ya del cautiverio en Babilonia y están ahora reedificando la ciudad y particularmente el templo. Ya dijimos que el templo es tipo de Cristo. Esdras es una palabra que en hebreo se puede traducir como al español: Dios es mi ayuda, el Señor es mi ayudador, o mi ayuda proviene del Señor. Pues entendemos también que esos nombres simbólicos apuntaban hacia la esperanza que tenía el pueblo de Israel puesta, centrada en el Señor. Tú, la esperanza de Israel, hablaban los judíos cuando se referían, por supuesto, al Dios soberano. Pero esa esperanza de Israel que está marcada también en el capítulo 10, verso 2, aún queda esperanza para Israel. Esa esperanza se convierte en realidad con Cristo Jesús. Las palabras del apóstol Pablo en su defensa: por la esperanza de Israel, por la esperanza de nuestros padres que ellos han guardado durante tantos años, estoy preso. Jesucristo Jesús, Cristo Jesús, es la esperanza, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Esdras es un sacerdote. Está su genealogía hasta llegar a Aarón. Así que este es de la estirpe sacerdotal. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos así lo declara, que tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora, este sacerdocio no es del orden levítico, por lo tanto no hay esa genealogía para demostrar. En el libro también se habla de algunos que no pudieron demostrarlo y entonces fueron excluidos del servicio sacerdotal, porque era del orden levítico. Pero Cristo Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, sin genealogía, dice en el libro de Hebreos acerca de este personaje que aparece dos veces en el Antiguo Testamento, en Génesis y en el libro de los Salmos. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esdras es un escriba versado en la ley, es un maestro. Y el versículo 10 del capítulo 7 nos habla de, podríamos decir, la metodología que usó este maestro. Él desde joven, desde muchacho, se dispuso en su corazón para inquirir, para estudiar, para indagar, escudriñar la palabra de Dios, para observarla, guardarla o aplicarla en su vida, ponerla en práctica y posteriormente para enseñarla al pueblo. Así que tenemos allí los tres pasos.
estudiar la palabra, comprenderla, analizarla, meditar en ella, ponerla en práctica, hacerla realidad en nuestra vida, y entonces sí, con suficiente autoridad moral, va a pararse ante el pueblo a enseñar la palabra de Dios. En esto de ser maestro también, por supuesto que Esdras es tipo de Cristo. Lucas nos cuenta de Jesús, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar antes de ir a decirle al pueblo lo que debía hacer. Él lo hacía primero. No hizo como los maestros de la época, los fariseos, que enseñaban pero no hacían. Jesús dijo: todo lo que os dijeren, hacedlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen pero no hacen. Así que vemos en Esdras varios facetas que apuntan hacia Jesucristo. Esdras es el maestro de la ley, el que enseña, el que llama al pueblo al arrepentimiento, a volverse de corazón a Dios. El mensaje de Cristo, por supuesto. El tiempo se ha acercado. El reino de Dios ya está aquí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, vuélvanse al Señor. El mensaje de arrepentimiento. Esdras es el maestro, es el restaurador espiritual de Israel en esta época. Esdras es el sacerdote. Esdras es el que con su propio nombre dice que nuestra ayuda proviene del Señor. Esdras habla acerca de la esperanza de Israel, y el trabajo específico es la construcción del templo. Gracia y paz, mis estimados hermanos. Una feliz semana para todos ustedes en el nombre de Jesús.